Nada, primero de todo, muchísimas gracias por uniros a este webinar y acompañarnos en esta mañana tarde, dependiendo de cómo lo queramos ver. Intentaremos hacer un webinar lo más ameno posible, esperemos que os sea útil. Primero de todo, presentarnos. Yo soy Enrique García, uno de los fundadores de TaxDown, y conmigo va a estar Paula Urcera, la responsable del equipo fiscal aquí en TaxDown. Hemos hecho unos cuantos webinars de este estilo y nuestra experiencia es que hacerlos demasiado teóricos acaba siendo muy denso. Entonces, aunque vamos a tocar por encima algunos conceptos básicos sobre el IRPF y la declaración de la renta, luego enfocaremos mucho en trucos y temas a tener en cuenta para ahorrar en la declaración de la renta, y haremos un caso ficticio, pero que nos va a ayudar bastante a recorrer toda la declaración y responder las preguntas más comunes. Os lo decía por el chat, pero si tenéis dudas, si os surge cualquier cuestión, la podéis preguntar por el chat y al final del todo dedicaremos unos minutillos a responder estas preguntas. Y si no da tiempo a todas, nos podéis escribir a support@taxdown.es, que he dejado el mail en el chat, y os las responderemos a lo largo del día de hoy o como tarde mañana. Muy rápidamente la agenda, pues queríamos tocar las cifras principales de la declaración de la renta para que nos hagamos una idea de qué volúmenes mueve este impuesto, el IRPF, que al final es el que más recauda en España. Después vamos a hablar un poco qué es el IRPF y qué es la declaración de la renta. Como os decía, no vamos a meternos en mucha profundidad, pero sí que nos vayamos con una idea de cómo funciona el impuesto. Luego ya entraremos más en el ahorro y hablaremos de las reducciones, deducciones y otras maneras de ahorrar, y en algunos consejos a tener en cuenta a la hora de hacer la declaración. Comentaremos qué alternativas existen para hacer la declaración y haremos, como os decía, una pequeña demo de 15 minutos sobre la propia aplicación de un caso ficticio, pero que nos va a ayudar a responder muchas de las dudas que, en base a nuestra experiencia, son las más comunes. También, aquellos que queráis, os invito a que hagáis la declaración a lo largo del webinar, durante la demo del final, en los últimos 15 minutos, ya que será útil que sigáis con nosotros a través del proceso y os pueden ir surgiendo dudas que podéis consultarnos aprovechando que estamos aquí. Los que queráis hacerlo, os digo, tener a mano el DNI, porque necesitaremos tanto el DNI como la fecha de validez, y o el número de referencia de la agencia tributaria si ya lo tenéis, o la clave PIN o la declaración del año pasado, que al final son los métodos de acceso que permite la agencia tributaria. Si el año pasado no hicisteis declaración y no tenéis clave PIN, entonces os valdrá con un número de cuenta a vuestro nombre. Y bueno, sin más dilación, vamos a dar arranque al webinar. Como os decía, lo primero, quería compartir con vosotros algunas cifras sobre el IRPF y la declaración de la renta. Lo primero, ¿cuántas personas presentan la declaración en España? Pues se presentan 21 millones de declaraciones, lo cual supone unos 24 millones en cuanto a personas, porque hay más de 3 millones de personas que presentan declaración conjunta. Segundo, que nos preguntáis mucho, ¿es más probable que me salga a pagar o a devolver? Pues 70% de las declaraciones salen a devolver, y además la media de devolución es de 800 euros. Nosotros siempre lo decimos, aunque no tengáis obligación, aunque hayáis visto el borrador y a priori no sepáis si os sale a devolver o no, probar siempre, porque lo más probable es que os tenga que pagar Hacienda. Entonces siempre conviene intentarlo. Luego, a pesar de estas devoluciones, a pesar de que se devuelva tanto dinero, los españoles perdemos muchísimo dinero por no aplicarnos deducciones o ayudas que no vienen por defecto en el borrador. De hecho, nosotros estimamos en 9.000 millones los euros no reclamados por los españoles en este tipo de ayudas. Y si nos metemos a indagar dentro de esto, hoy, por ejemplo, recordaba algunos datos que decían, casi medio millón de madres no se aplicaron maternidad el año pasado, más de 300.000 personas no se metieron en colegios profesionales, y esas son las típicas que todos no sabemos, que son las muy conocidas. Pero nosotros siempre decimos que, por ejemplo, las deducciones autonómicas, que solo un 8% de los españoles nos las aplicamos y suponen 270 euros en media de mejora en la declaración, son como las grandes olvidadas, ¿no?
y es muy difícil que nos conozcamos todas porque hay más de 200. Entonces, por eso nosotros creamos TaxDown para facilitar que la gente sin tiempo de estudiarse toda la ley y sin conocimiento fiscal pueda aplicar a todos estos beneficios y ayudas y no se le escape ninguno. Y luego lo último, pues la parte de la complejidad, ¿no? Según las encuestas, el 80% buscamos ayuda para hacer la declaración, ya sea a través de los canales oficiales de la agencia tributaria, a través de un asesor, a través de un familiar o un amigo que sabe más que nosotros, pero la realidad es que el 80% buscamos ayuda con este trámite que nos resulta bastante complejo. Y por último, bueno, plazos, pues ya no queda casi nada, ya queda menos de un mes. La campaña se abre el 7 de abril, tenemos hasta el 30 de junio de plazo. Tener cuidado, no lo dejéis para el final. Si se nos escapa el plazo, luego hay sanciones y demás, entonces no conviene en ningún caso que se nos pase esta fecha. Y lo de siempre, nosotros siempre decimos hacerlo lo antes posible, porque si sale a devolver, Hacienda se intenta dar prisa. Y si sale a pagar, cobran siempre las mismas fechas, que el primer pago es el 30 de junio y el segundo el 5 de noviembre. Entonces, dejarlo para el final y que luego se nos atasque y presentemos fuera de plazo no merece la pena. Entonces, os animo a presentar cuanto antes y quitároslo de encima. Y nada, con esto yo creo que ya dejo a Paula que nos va a explicar un poco qué es el IRPF y la declaración de la renta, que son conceptos un poco distintos. Muy bien, muchas gracias. Sí, antes de entrar en los trucos para ahorrarnos en la declaración, nos gustaría dejar claros varios conceptos que yo creo que generan muchas dudas, no los tenemos claros y a veces son mucho más sencillos a la hora de estructurarnos qué tenemos que presentar en la declaración, cuándo y si tenemos que presentarla o no, ¿no? En primer lugar, ¿qué es el IRPF? Bien, el IRPF es un impuesto que te hace pagar por lo que ganas. Y siempre incidimos, porque a veces genera confusión, lo que hemos ganado durante el año no es lo que tenemos. Si tenemos dinero en una cuenta bancaria, dinero invertido en criptomonedas, que es la moda de este año, pero no hemos vendido, no hemos obtenido una ganancia o una pérdida derivada de esa venta, no tenemos que tributar en el IRPF por ello, porque tenemos un dinero, pero no hemos ganado ni perdido con ello. El IRPF va del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Y cómo funciona el impuesto? Pues al final, la declaración de la renta es el ajuste de cuentas del impuesto. Esto quiere decir que durante el año nuestras empresas, a través de nuestro salario, la Hacienda obliga que nos vayan reteniendo, que es que vayan pagando impuesto por adelantado. Con los bancos pasa igual. Entonces, hay una parte de nuestro impuesto que Hacienda va recaudando a lo largo del año y a través de la declaración de la renta lo que hacemos es, vale, esta es mi circunstancia personal, estos son mis ingresos que he ganado durante el año y esto es lo que a través de mi empresa o de mi banco me han ido reteniendo durante el año y ajusto cuentas. Si durante el año me han retenido mucho, he pagado mucho impuesto por adelantado, pues al final la declaración me va a salir a devolver y si he pagado muy poco, me va a salir a pagar. ¿Qué más? ¿Quién tiene que presentar la declaración de la renta? Tienen que presentar la declaración de la renta tres grandes grupos. Primero, residentes fiscales en España. ¿Qué significa ser residente fiscal en España? En términos generales, son todas aquellas personas que hayan pasado más de 183 días dentro del año, que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, personas que hayan llegado después del 3 de julio a España serían no residentes fiscales. No tendrían que presentar la declaración de la renta como residentes fiscales. Tendrían que presentarla como no residentes en el caso de tener obligación. En segundo lugar, ingresos mínimos. Aquellas personas cuyos rendimientos del trabajo sean superiores a 22.000 euros cuando tienen un pagador o superiores a 14.000 euros cuando tienen más de un pagador, tienen obligación de presentar declaración. Y cuidado aquí, que seguro que lo hemos escuchado en prensa, porque yo creo que esto es uno de los grandes focos en los que se ha puesto pie durante esta campaña de renta, pero el paro y los ERTE se consideran pagador. Entonces, personas que podrían no tener obligación de presentar en años anteriores, este año pueden llegar a tener obligación de presentar declaración porque tengan un pagador más. Y luego, se puede presentar la declaración individual o conjunta con tu cónyuge. Y aquí cuidado también porque parejas de hecho no se consideran cónyuges, no están casados. Entonces, a efectos de hacer la declaración de la renta, no podrían presentar declaración conjunta. ¿Cuándo me conviene presentar declaración conjunta? No hay un número mágico, pero normalmente cuando uno de los dos miembros del matrimonio no trabaja. En el momento en el que los dos trabajan suele salir mejor individual.
En el IRPF hemos dicho que se pagan impuestos por lo que ganamos, no por lo que tenemos. Y se paga de forma progresiva. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuanto más ganemos, más pagamos. Luego intentaremos desgranar un poco las partes del impuesto, pero a grandes rasgos tenemos que saber esto. Y luego es muy importante que tengamos en mente también que el IRPF tiene cedido una parte de su competencia a las comunidades autónomas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que depende de dónde vivamos vamos a pagar más o menos impuesto y vamos a tener derecho a unas deducciones o a otras. Bien, entrando en la estructura del impuesto y intentando pasar rápido y de forma sencilla. Hemos dicho que el IRPF se divide en dos partes en función de cómo hayamos obtenido nuestros ingresos. Los ingresos que obtenemos por nuestro trabajo o por el alquiler de casas, por ejemplo, pagan más impuestos que los ingresos que obtenemos por la venta de acciones. La base imponible general puede ir hasta un 45%, mientras que la base imponible del ahorro como máximo es un 23%. Este año puede que lo suban a 26%, pero la renta que estamos presentando ahora de 2020, un 23%. Entonces, a los ingresos que obtenemos durante el año les podemos restar unos determinados gastos, que son los que vemos en azulito, que nos dan un rendimiento. Si a ese rendimiento le quitamos otra serie de gastos, como puede ser la aportación a planes de pensiones o la reducción por tributación conjunta o incluso las anualidades por alimentos, nos da la base del impuesto, que es el importe sobre el que se fija el impuesto que vamos a pagar. A estas dos bases lo que hacemos es restarles unos mínimos que se establecen en función de nuestras circunstancias personales y familiares. Y al restárselo, en función de los ingresos que tengamos, le aplicaremos un porcentaje de impuesto, que como hemos dicho antes es progresivo y cuanto más ganamos, más pagamos. Y esto nos da la cuota, que es en esencia el impuesto que nos corresponde pagar durante el año. Pero hemos dicho que existen una serie de deducciones que nos permiten que, aunque este sea nuestro impuesto, podamos aplicárnoslas para pagar menos en la declaración. Estas deducciones pueden ser deducciones estatales, pues la deducción por donativos, la deducción por inversión en vivienda habitual o por alquiler, que hay una deducción estatal también, pero también deducciones autonómicas. Si restamos las deducciones estatales y las deducciones autonómicas, nos da la cuota, que es también el impuesto que nos sale a pagar quitando las deducciones. A esta cuota, ¿qué le hacemos? Ajustamos cuentas. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, durante el año Hacienda ya tiene una parte de nuestro dinero, nos van reteniendo durante el año. Entonces aquí lo que hacemos es, oye, este es mi impuesto, esto es lo que he ido pagando durante el año. ¿Me sale a pagar o me sale a devolver? Y llegaríamos a la cuota diferencial, que es el impuesto que tenemos que pagar. Y por último, hay otra serie de deducciones que van sobre cuota diferencial, que estas tienen más bien la característica de ayudas en nuestra opinión. ¿Por qué? Porque te las pagan siempre que tengas derecho, independientemente del resultado de tu declaración. Estas deducciones de aquí arriba, las estatales y las autonómicas, solo te puedes beneficiar de ella cuando tengas impuesto a pagar, cuando tengas cuota. Sin embargo, sobre estas, aunque no tengas cuota, si cumples los requisitos te las podrás aplicar. Por eso a veces decimos que tiene más bien la consideración de ayudas. Dicho lo anterior, esta es la cuota final, que sería el resultado de nuestra declaración. ¿Cómo podemos hacer para ahorrar en nuestra declaración de la renta? Bien, nosotros siempre decimos que hay como tres grandes grupos. En primer lugar, podemos estructurar nuestros ingresos como para que a efectos de la declaración de la renta no existan. ¿Cómo se consigue este efecto? Mediante planes de retribución flexible, por ejemplo. Ahora hablamos un poco de ellos. También podemos hacer que nuestros gastos tener gastos para que nuestros ingresos sean mayores, lo que hablábamos antes de azulito, y por último, ver si tenemos derecho a aplicarnos deducciones. Entonces, entrando sobre cada uno de ellos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Oye, sobre rendimientos del trabajo, tenemos que tener en cuenta que si aportamos a sindicatos, si pagamos cuotas de colegios profesionales, tenemos que guardar los recibos. ¿Por qué? Porque si Hacienda nos los pide, tendremos que justificar que nosotros hemos realizado esa aportación. Pero como ha dicho Quique, a las personas se les olvida incluir las cuotas que se pagan a los sindicatos y a colegios profesionales, es dinero perdido, acordémonos de incluirlo. Y luego, importante también, aquí hay otro gasto que no mucha gente conoce, que se llama gasto por movilidad geográfica. ¿Qué dice el gasto por movilidad geográfica? Que si tú
imaginemos, estás trabajando en un sitio, te quedas sin trabajo o dejas el trabajo y te das de alta en el paro. Si encuentras un trabajo en otro municipio y como consecuencia de ese trabajo que has encontrado te tienes que mudar, te puedes dar un gasto de 2.000 euros por movilidad geográfica que se aplica tanto el año en el que te desplazas como al año siguiente. Entonces, seamos inteligentes y tengamos en cuenta esta circunstancia si estamos en paro y nos vamos a cambiar de municipio teniéndonos que mudar, ¿vale? Más cosas. Planifiquemos para el año siguiente planes de retribución flexible. ¿Por qué? Esto realmente no aplica directamente a la hora de presentar la declaración de la renta, pero para planificación fiscal es muy interesante. Como os decía, todo este tipo de retribuciones a efectos de Hacienda es como si el dinero que recibimos por esa parte no existiese y por lo tanto por esos rendimientos no pagamos impuestos. Por ejemplo, yo gano, me lo invento, 30.000 euros y tengo y decido coger ticket restaurante por importe de 2.000. Pues a efectos de Hacienda sería como si yo hubiese ganado 28.000 euros y no 30.000. ¿Y esto qué implica? Que, como hemos dicho, el IRPF es progresivo. Cuanto más ganamos, más pagamos y cuanto menos ganamos, menos pagamos. Entonces, si en vez de ganar 30.000 euros ganamos 28.000, nuestro tipo impositivo, el porcentaje de impuesto que pagamos es menor y, por lo tanto, no vamos a tributar por esa cantidad. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que si tenemos alguna casa en alquiler, ahora pondremos un ejemplo práctico de cómo rellenarla en la aplicación, pero tenemos que guardar todos los recibos de gastos y reparaciones. Y luego tenemos que tener en cuenta también que hay otro gasto que se llama amortización. Si utilizamos la amortización, también nos servirá para pagar menos impuestos dentro del importe total de los ingresos del alquiler. Luego entramos un poco sobre ello. ¿Qué más cosas? Tenemos que planificar inversiones y finanzas. ¿Por qué? Porque en la base imponible del ahorro, la que tiene que ver con rendimientos de intereses de cuentas bancarias, dividendos o ventas de acciones, las ganancias y pérdidas se pueden compensar entre sí. Entonces, por ejemplo, si vendemos una casa que normalmente nos da mucho beneficio y tenemos que pagar impuestos por la venta de esa casa, si ese mismo año tenemos venta de acciones con pérdidas, las ganancias que tenemos por la venta de la casa se pueden compensar con las pérdidas derivadas de la venta de acciones. ¿Qué más cosas? Tenemos que tener en cuenta que los gastos de administración y asociados a las comisiones por transacción son deducibles. Entonces, si vendemos acciones, acordémonos de incluir los gastos. Y luego tengamos en cuenta también que las comisiones que nos cobra el banco, por ejemplo, por tener la cuenta abierta, no se pueden deducir, pero las que son por transacción, sí. Y por último, ver si tenemos derecho a aplicarnos a algunas de las deducciones que establecen en la ley. Y aquí nosotros siempre incidimos mucho porque desde TaxDown hemos hecho un trabajo muy fuerte por intentar que todas las personas puedan aplicarse todas las deducciones a las que tienen derecho. Existen más de 200 deducciones en total entre deducciones estatales y autonómicas. Es muy difícil aprendérselas. Yo, de hecho, que trabajo con ellas habitualmente, muchas veces se me olvidan y no me acuerdo de los límites. Pues al final, lo que nosotros hemos intentado es que, en función de vuestros ingresos y circunstancias personales y familiares, sepamos si podéis tener derecho a aplicaros alguna de ellas y haceros las preguntas específicas para que, en el caso de tener derecho, no se os olvide y podáis aplicároslas. Y dicho lo cual, ¿cuáles son las mejores alternativas para hacer la declaración? Pues nada, pues cuando nosotros empezamos TaxDown y la idea es, por un lado, veíamos que la gente tenía la opción de hacerlo en RentaWeb, ¿no? RentaWeb tiene sus cosas muy buenas y desde luego tenemos una de las agencias tributarias más avanzadas del mundo y nos permite hacer la declaración online, nos da un borrador al iniciar el periodo de declaración y es verdad que tiene ciertas ventajas, pero por otro lado los que hayáis presentado la declaración usando RentaWeb, pues si tienes que modificar algo hay muchísimas casillas, muchas veces la terminología es compleja, no sabemos muy bien cómo incorporar algunas de las cosas que por defecto no nos vienen en el borrador y bueno, y es verdad que el borrador no deja de ser lo que la propia palabra indica, un borrador. Entonces, no incluye muchas de estos ahorros o beneficios de los que hemos estado hablando, ni alguna información que luego estamos obligados a presentar y si no presentamos somos los últimos responsables. Entonces creemos que tiene recorrido de mejora. La alternativa,
era ir a un asesor fiscal. ¿Qué pasaba? Que un asesor fiscal, pues al final a veces es muy caro, luego pagamos a priori y luego nos damos cuenta de, oye, pues al final no me ha merecido la pena porque mi caso era súper fácil, entonces a la gente que tiene casos sencillos no suele ir a un asesor a utilizarlo, entonces se pierde la posibilidad de ahorro que hay en las declaraciones más facilitas, que creemos que no tienen nada y que es el borrador y nos las perdemos. Entonces, con esto en mente, nosotros creamos TaxDown. TaxDown te permite, pues, la parte positiva de renta web, que lo hagas online desde el ordenador o desde la aplicación móvil, desde el sofá de tu casa, como nosotros decimos, que lo hagamos con un lenguaje mucho más sencillo y mucho más aterrizado que el de renta web, con un lenguaje que todos podemos entender sin tener conocimiento fiscal. Y lo que decía Paula, reduciendo todas esas casillas a una media de 9 preguntas realmente muy, muy enfocadas en tu caso particular. O sea, a cada persona se le preguntan unas preguntas totalmente diferentes para evaluar qué beneficios puede tener esa persona en concreto con su situación personal y su situación de ingresos. Y luego tenemos toda la parte de asesoramiento. Al final contamos con un equipo de asesores que durante el proceso ayudan al usuario a preparar la declaración y contestan dudas, y tenemos un servicio tanto por chat como por email para responder todo tipo de dudas que le puedan surgir al usuario, y después revisan todas las declaraciones antes de presentarse para asegurarnos que luego no hay ningún susto y que las declaraciones están bien hechas. También dentro de esto tenemos un servicio de postventa que si luego Hacienda nos pidiese algún documento adicional de estos que decía Paula, de guarda las facturas o guarda los justificantes de cosas, nosotros damos el apoyo a contestar a Hacienda dentro del mismo precio del servicio. Simular es totalmente gratis, o sea, probar la aplicación, yo os invito, bueno, muchos de vosotros ya lo habréis hecho, es totalmente gratis, y luego si os conviene, porque tenéis dudas fiscales que queréis preguntar, queréis que os la revise un experto o lo que fuese, o os mejore el resultado y mejor que el borrador, pues ya contratáis el plan Pro por un precio de 35 euros fijo y ya la podéis utilizar. Y nada, y ahora como os decíamos, vamos a hacer una demostración para ir respondiendo dudas que en las diferentes secciones que componen la declaración vemos que son las más habituales, y ahora es el momento que quien quiera acompañarnos, pues tener el DNI a mano y vamos a ello, porque vamos a ir a través de las pantallas de la aplicación y puede que os surjan dudas que os respondamos durante el propio curso. Entonces, lo primero, pues para TaxDown, pues ya os digo, o en taxdown.es o en las stores para aplicaciones móviles, os bajáis la aplicación, os creáis una cuenta muy facilito con email y contraseña. A veces al crearosla, el email de validación, que es un tema mero de seguridad, os puede entrar en no deseado, en spam, lo que fuese, pues buscarlo por si acaso estuviese ahí, si no lo encontráis en el buzón normal. Y luego lo que nos encontraremos es pues, la posibilidad de empezar la declaración de 2020. En este caso, para acceder a los datos fiscales, nosotros somos colaborador social de la agencia tributaria, lo que nos permite acceder con las mismas medios de autenticación que tienen ellos. Al final, el número de referencia, la clave PIN o la casilla 505 del año pasado. Como os decía, si el año pasado no hicimos la declaración, Hacienda también permite con un número de cuenta a vuestro nombre. Entonces, nada, accederíamos y como si dijésemos, partimos de la información que tiene Hacienda. Y ahora vamos a recorrer la declaración. Nosotros la hemos partido en estas secciones: datos personales, propiedades, trabajo, finanzas personales, otros ingresos y deducciones. Y luego ya llegaríamos al resultado. Entonces vamos a ir una por una. Sí, entrando en datos personales para que veáis un ejemplo de cosas que nos puede pedir. Oye, pues lo primero que nos pregunta es el filtro de otro tipo de ingresos que podamos tener. Cuando tenemos este tipo de ingresos, puede que Hacienda no tenga información. Por ejemplo, normalmente la información sobre hijos viene. Entonces, si tuviésemos información sobre los niños, aparecería aquí, ya no aparecería tengo hijos, pero puede que hayamos tenido un niño en 2020 y Hacienda no tenga información sobre este hijo. Pues entonces clicaríamos para pasar por esa pantalla. O, por ejemplo, oye, no sé lo que son otro tipo de ingresos, no sé si los he tenido, pues clico para que pueda ver lo que hay en esa pantalla, ¿no? Entonces, de aquí le daríamos a continuar. ¿Y qué nos pide? Información muy sencillita. Al final, la validación de datos personales, que normalmente puede estar bien, de igual ha podido cambiar el estado civil, pero normalmente Hacienda tiene esta información reportada correctamente.
Pues si lo tuviésemos le daríamos a continuar. Nos pregunta si somos discapacitados o si preparamos la declaración para alguien que ha fallecido. Y aquí es interesante que sepamos que durante toda la aplicación hemos intentado poner píldoras como de información para ayudaros a completar el proceso. Si aquí damos a saber más, nos explica el detalle de qué es ser discapacitado, ¿no? Entonces, aquí nos lo aclararía, no somos discapacitados, genial, pues le daríamos a continuar. Y nos preguntaría por los datos de nuestros hijos. Hoy hemos dicho que hemos tenido hijos, pero Hacienda no tenía esta información, entonces en este caso pues lo tendríamos de completar, que lo mismo es completarlo con datos estándar, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, el DNI que solamente es obligatorio a partir de niños de 14 años y el sexo que nos lo pide Hacienda también. Vale, genial. Le haríamos a continuar, nos pregunta si es discapacitado y luego nos pregunta el vínculo familiar. Oye, ¿es mi hijo o otras situaciones? Pues vale, en este caso es mi hijo. Y nos pregunta también por la vinculación, con quién vive. Pues puede convivir solamente conmigo, podemos tener la custodia compartida o puede vivir con mi pareja y conmigo, pero no estamos casados. Pues marcaríamos la opción que nos aplicase y en este caso Hacienda nos pide los datos de identificación del otro progenitor. Pues nada, lo rellenaríamos y le daríamos a continuar. Aquí nos aparecerían los datos de los niños. Si le damos a continuar, seguimos el proceso y nos pregunta por dos cosas importantes. Primero, por la comunidad autónoma de residencia. Como hemos dicho, hay una parte del impuesto que está cedido a las comunidades autónomas y esto quiere decir que depende de dónde vivamos, nuestro tipo impositivo, el porcentaje de impuestos que pagamos puede ser diferente y también las deducciones que existan. ¿Dónde somos residentes fiscales? Donde pasemos más de la mitad del año. Entonces, importante este año. Si yo el 15 de marzo de 2020, cuando empezó la pandemia, me fui corriendo a mi casa de la playa y estuve viviendo hasta final de año en Asturias en vez de en Madrid, mi residencia fiscal cambia. Donde yo he pasado más de la mitad del año será en Asturias. Y entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Si me he ido 2 meses y he vuelto, la residencia fiscal se mantendría. Y luego es importante también que sepamos que la residencia fiscal es independiente del padrón. Entonces yo puedo estar empadronada en León, pero si yo vivo y trabajo en Madrid, donde soy residente fiscal es en Madrid. El padrón no es residencia fiscal. ¿Qué más cosas? Nos pide aquí cómo hemos vivido. Oye, he vivido de alquiler o he vivido parte en propiedad, parte en otras situaciones. Pues tendremos que marcar la que nos aplique. Si vivo en casa de mis padres, por ejemplo, pues ninguna de las anteriores. Al final se trata de ver cómo hemos vivido durante el año. Perdón. Vale. En este caso, hemos vivido todo el año en casas de mi propiedad. Si le damos a continuar, habríamos terminado con la parte de datos personales. Muy bien, pues nada, empezamos la parte de propiedades. Este es un caso que hay diferentes situaciones, entonces vamos a recorrer un caso con 3 propiedades distintas para ver qué casos se nos podrían dar. Pues en este caso vemos aquí todas las que Hacienda tiene información que nosotros... En el primer caso vemos una casa que la información básica ya vendrá reportada de Hacienda, la referencia catastral, la dirección, el porcentaje de propiedad. Normalmente esta información Hacienda la tiene correctamente. En cualquier caso podemos añadir una vivienda nueva si Hacienda no la tuviese, eliminarla si la tiene incorrectamente, pero lo más habitual es que lo tengan. Luego continuamos de esta pantalla y aquí sí que hay una cierta información que es importante que revisemos y marquemos correctamente, que es el uso que le hemos dado a esta propiedad. En este caso, por ejemplo, estaríamos hablando de una vivienda habitual en la que vivimos con normalidad y ya está. En el caso de viviendas habituales no hay que indicar nada más aparte de los días en los que hemos vivido en ella, ya que no tributa. Luego, si viésemos, por ejemplo, otro ejemplo, una casa con una situación un poco más especial. La primera pantalla es común, normalmente estará bien, pero en la segunda, en este caso, no es una vivienda habitual, tampoco es una vivienda que alquilemos y que tengamos en contrato de alquiler con un inquilino, no vive mi expareja ni mis hijos y entonces estamos en el caso de vacía u otros casos. Aquí, ¿qué cosas tenemos? Pues una propiedad que realmente tengamos vacía todo parte del año, que el año pasado, por ejemplo, con el COVID, pues la hayamos dejado y no hayamos ido y lo que fuese.
También segunda vivienda o residencia vacacional. Por ejemplo, si tenemos una casa en la playa o en la montaña, esta vivienda no es habitual, ni siquiera durante los meses que vamos allí. Nuestra vivienda habitual sigue siendo donde nosotros residimos y es verdad que aunque vayamos allí, esta vivienda se trata exactamente igual que si la tuviésemos vacía, aunque la visitemos puntualmente. Luego podría vivir un familiar. Siempre que tengamos a alguien viviendo pero no le cobremos un alquiler, también estaríamos en esta situación o cualquier otra situación. En estos casos, igual indicamos el número de días, continuamos y nos pedirá el valor catastral y si es revisado o no. Una vez más, esto casi siempre os vendrá en la aplicación prerrelleno con los datos de Hacienda. Si os viene con los datos de Hacienda, no hace falta que lo cambiéis porque lo más normal es que esté bien. Si no, podéis preguntar por el chat, podéis consultarlo, pero lo normal es que no deberíais cambiarlo. Tenéis ahí un saber más sobre dónde podemos consultarlo en caso de que no lo sepáis. Y nada, y luego el último caso sería un caso de alquiler. Una cosa que no he mencionado, cuando llegamos a los usos, imaginaos que en un alquiler lo tenemos alquilado 6 meses, pero luego otros 6 meses se fue el inquilino. Podemos seleccionar varios usos. Podríamos poner que 183 días esta casa estuvo alquilada y que 183 estuvo vacía. En este caso vamos a poner un alquiler que estuvo todo el año alquilada. Pues aquí, como os comentaba Paula, lo bueno que yo creo que tiene el programa, aquí que ya tiene más miguilla, es que vamos a ver muy claramente qué cosas nos podemos beneficiar para no pagar tanto por este alquiler. Pues lo primero, los ingresos totales, que es la base sobre la que vamos a calcular el impuesto, pero después, pues reducciones como si es habitual para tus inquilinos, si la tengo alquilada a familiares, algunos datos generales sobre el alquiler y luego al pasar de página veremos, por ejemplo, datos de la amortización que al final intenta simular el gasto por el desgaste que ha podido tener el piso al tenerlo alquilado. Pues aquí lo normal es que venga todo prerrelleno menos el valor de adquisición y los gastos relacionados con esta adquisición o con las mejoras que se han realizado sobre la vivienda y continuamos. Y ya la aplicación lo calculará automáticamente. ¿Sí? Eso es, acordémonos que aquí tenemos que incluirlo por el valor de compra, por lo que pagamos nosotros, no por el total. Si no tenemos el 50%, si no tenemos el 100%, por la parte que nos corresponda a nosotros. Sí, al final tenemos que tener en cuenta en la declaración 2 cosas. Una es que todo lo que reportemos tiene que ser lo que corresponda a todo el año 2020. Vivimos como un año atrás. Entonces, todo lo que haya pasado durante 2020 es lo que reportamos aquí. Y luego tenemos que reportar lo que nos corresponde a nosotros. O sea, si vivimos con nuestra pareja o lo que fuese, nosotros reportamos nuestra parte y nuestra pareja reportará su parte, pero no podemos meternos nosotros el total en ningún caso. Y luego aquí los gastos, pues van a estar muy desgranaditos qué cosas se pueden y no incluir. Igual, en la mayoría de casos encontraréis píldoras para entender un poco mejor qué se acepta y qué no dentro de estos gastos. Y aquí importante, como dice Paula, 1, meter relativo al porcentaje que tenemos. 2, relativo a los días que está alquilado. Si nosotros solo hemos tenido 6 meses alquilada la vivienda, no podemos meter los gastos de comunidad de todo el año. Solo tendremos que meter de esos 6 meses. Entonces, esto también tenerlo en cuenta. Y nada, y por último, algunos gastos de años anteriores que se podrían incorporar. Como veis, la aplicación os va guiando y tenéis cada campo muy detallado y con un lenguaje que yo creo que es sencillito. Y si no, como siempre tenéis el chat para preguntar. Si no tenéis dudas, esto no lo sé si lo puedo meter o no, pues ahí lo tenéis a vuestra disposición. Eso es. Terminando la parte de propiedades, nos pregunta por trabajo. Entonces, trabajo. ¿Qué pasa aquí? Pues que al volcarse los datos de Hacienda, en principio aparecen todos los rendimientos que hemos tenido durante el año. En principio la información suele estar bien, pero si queremos podemos entrar para ver el detalle. Oye, pues aquí entramos y que nos ve la empresa que nos lo paga, el salario que tenemos, las retenciones, que es el impuesto por adelantado que hemos ido pagando, si nos han pagado algo en especie y el impuesto relacionado con esta renta en especie que hemos recibido. Si está todo bien, le daríamos a continuar. Y nos pregunta, 1, por las cotizaciones a la seguridad social y por gastos irregulares, que normalmente la empresa también tendría obligación de reportarlo. Esto es cuando genera un ingreso de más de 2 años de duración. No es muy común, pero si lo tuviésemos, pues lo incluiríamos. Si le damos a continuar y a siguiente,
nos pregunta por los planes de pensiones. ¿Qué son planes de pensiones? Oye, son planes que tienen la consideración de plan de pensiones, que los puedes aportar tú o la empresa puede aportarlos por ti. Preguntas, PIAs, planes de ahorro sistemático. Este tipo de planes tienen la consideración de seguro, no son planes de pensiones, y como son seguros y no planes de pensiones, no los podemos incluir aquí, ¿vale? Si tenemos un plan de pensiones y aportamos a ello, incluiríamos aquí la cantidad pagada y el régimen, que normalmente es general. Aquí también hay régimen, por ejemplo, de personas discapacitadas. Pues cambiaríamos el régimen si no nos aplica el régimen general y daríamos a continuar. Nos pregunta otras dos cosas, que son los gastos que siempre decimos que pueden olvidarse. Si hemos pagado cuotas a sindicatos y si hemos pagado cuotas a colegios profesionales. Pues si alguna de las dos nos aplicase, lo incluiríamos y daríamos a continuar. ¿Y qué más nos preguntan? Que este es como el primer ejemplo de cómo hemos intentado nosotros, al margen de alquiler, desgranar la ley para que cada uno pueda aplicarse las deducciones a las que tiene derecho. Hemos dicho que hay un gasto por movilidad geográfica, pero solamente aplica si hemos estado en paro y si nos hemos mudado. Pues la aplicación lo que te hace es preguntarte, oye, ¿has estado de alta en el paro en 2019 o 2020? Oye, pues sí, vale. ¿Y he aceptado un trabajo en otro municipio y me he tenido que mudar? Ah, pues sí, vale, genial. Pues en ese caso, que valido, que cumples con los requisitos, dime lo que has ganado por tu nuevo puesto de trabajo para aplicarte la deducción por movilidad geográfica. Pues aquí lo rellenaríamos lo que hemos ganado y daríamos a continuar para que la aplicación tenga en cuenta esta circunstancia a la hora de calcular nuestra declaración. Muy bien, y ahora vamos a ver la parte de finanzas personales, que es un mundo relativamente amplio, pero vais a ver que la aplicación es muy sencillito. ¿Aquí qué incluiría? Pues por un lado, típicos productos financieros que te dan rendimiento continuo, como por ejemplo unos dividendos, unos intereses, a lo mejor de la cuenta bancaria que tenemos en el banco. Siempre los bancos españoles esta información la suelen reportar. Por ejemplo, aquí podríamos entrar en nuestro interés del Banco Santander y nos vendrán ya los ingresos y las retenciones prerellenos. ¿Qué tenemos que incluir también? Todos los productos financieros que hayamos vendido en el caso de productos que exigen compraventa, fondos, acciones, pero también futuros, criptomonedas. Todo este tipo de productos solo se incluyen si los hemos vendido durante el año 2020. Entonces, ¿cómo incluimos uno que no nos venga? Si nos viene, por ejemplo, unas acciones que tengamos con el banco, nos vendrá, pero nos vendrá normalmente solo el precio por el que le hemos vendido. Nos pondrá que faltan datos y tendremos que incluir el precio de compra para que al final lo que paguemos sea menor, porque solo se paga por la ganancia. Pero, por ejemplo, si tuviésemos criptomonedas, esto nunca nos va a venir por defecto en la declaración. Pues entonces nada, nos iríamos a otros ingresos, añadiríamos un producto, daríamos a otros productos financieros, ya que no es ninguno de los demás, y aquí pues tendríamos cosas un poco más raras, bonos del Estado, letras del Tesoro, pero también criptomonedas o futuros y derivados. Pues entramos en criptomonedas y directamente la aplicación nos va a guiar. Pues tendremos que meter el nombre de la entidad, el nombre de la moneda en este caso, la fecha de compra y venta. En el caso de que hayamos vendido y comprado muchos de un tipo de Bitcoin, por ejemplo, como este ejemplo, podríamos juntar todas las ventas y todas las compras y poner la fecha de venta como el final del año y la fecha de compra el principio. Eso no habría problema. Y luego los gastos asociados con esta compra y esta venta. Pues nada, los vamos incluyendo por cada moneda que tengamos y nada, y ya está, listo, continuar. En el caso de dividendos y intereses, a veces tenemos unos gastos de custodia que se pueden incorporar. Estos normalmente vienen reportados ya. No hay que incorporarlos a mano porque si tienes derecho suelen venir incluidos. Y con esto ya habríamos acabado con la parte de finanzas e inversiones. Eso es. Hemos incluido al principio del proceso que habíamos dicho, oye, no sé qué son otros ingresos. Entonces, si lo marcamos, lo que te permite la aplicación es que puedas pasar por ellos. Es información que Hacienda no tiene, pero tú puedes pasar para ver si tienes que incluírtelos o no. Hemos intentado pasar por delante para que veáis qué tipo de rendimientos son. No vamos a entrar sobre ellos, pero si los tuvieseis, los podríais completar. Por ejemplo, atribución de rentas, que es pues un ejemplo muy sencillo, una herencia que está en comunidad de bienes y entonces paga a los herederos a través de atribución. O un local que tenemos alquilado entre los vecinos de la casa que tenemos en propiedad. Si hemos recibido premios, lo incluiríamos aquí. O subvenciones. Si hemos vendido cosas de segunda mano, que aquí tenemos que tener en cuenta, muy importante,
que si vendemos en segunda mano, tenemos que reportarlo si hemos tenido ganancias, pero si hemos tenido pérdidas no nos los podemos dar. El ejemplo de, he vendido mi coche de segunda mano, ¿puedo darme la pérdida en la declaración? No, y normalmente cuando vendemos un coche de segunda mano vendemos con pérdida. Si vendiésemos con ganancia lo tendríamos que incluir, pero normalmente se suele vender con pérdida y por tanto no se tiene que incluir. Nada, daríamos a continuar si los tuviésemos y habríamos terminado. De aquí es donde nosotros decimos que empieza un poco la magia. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho durante toda esta primera fase es recopilar la información tanto de datos personales como de ingresos y circunstancias familiares. Y en función de todas estas variables, lo que hacemos es iros preguntando las cosas que os puedan aplicar para poder aplicaros deducciones. En este caso, por ejemplo, la persona había tenido un niño en 2019, entonces podría aplicarse en principio deducción de maternidad. Vale, genial, pues le haríamos preguntas en relación a deducción de maternidad. Hay otras genéricas como pueden ser donativos. Hemos intentado poner un ejemplo de 2 o 3 preguntas para que lo veáis e intentar resolver 2 o 3 dudas que suelen ser comunes, pero cada flujo es diferente en función de cada persona y de las circunstancias personales y familiares que tenga. Entonces, ejemplos de deducciones. Pues esta persona, para aplicarse la deducción por maternidad, uno de los requisitos que se pide es que la persona haya trabajado. ¿Y qué se considera trabajar? Pues no haber estado en ERTE completo, por ejemplo. Si hemos estado en ERTE parcial, podríamos responder que sí, pero si estamos en ERTE completo, no. Entonces, pues nada, oye, meses trabajados o de baja por maternidad, pero siempre con nuestro contrato de trabajo. Pues he estado todos menos noviembre y diciembre. Genial, pues lo rellenamos y le damos a continuar. Oye, como hemos dicho, las deducciones de abajo del todo, maternidad, familia numerosa, se pueden cobrar de forma anticipada, que significa que mes a mes la Seguridad Social te las va pagando. Pues Hacienda suele tener esta información y nosotros tenemos que confirmarla. En este caso no lo ha cobrado de forma anticipada. Si lo hubiese cobrado, aparecería aquí y si está bien, pues le daríamos a continuar. Estas cosas suelen reportarlas bien Hacienda. Más cosas. Si el niño ha ido a la guardería, pues también nos lo preguntan. En el caso de haber ido a la guardería, tendríamos que marcar lo que nos hemos gastado, lo que hemos pagado en la guardería. Y así todas las preguntas a lo largo del proceso para poder ver qué deducciones podemos aplicarlas. Terminando el flujo, nos llegaría, habríamos completado la sección de deducciones, la media es de 9 preguntas, y si le damos a continuar, nos saldría el resultado de la declaración. Eso es, aquí ya habríamos completado el proceso. Podemos, hasta aquí, podríamos haber llegado de manera gratuita, como os decía, para ver si nos merece la pena utilizar esto. Habrá algunos casos que digáis, joder, yo me lo voy a contratar el Plan Pro desde el principio porque quiero hacer muchas dudas durante el proceso y quiero contar con el chat. Fenomenal. Habrá otra gente que dirá, oye, yo esto lo hago por mi cuenta, pero luego, oye, pues si realmente me puedo ahorrar dinero, pues sí que me compensa. Pues nada, nosotros encantados en cualquiera de los casos de ayudaros. Luego podréis revisar aquí, incorporar los típicos datos de la cuenta bancaria para que Hacienda os devuelva u os cobre, revisar la declaración, el clásico borrador PDF de la agencia tributaria antes de presentar y proceder a la presentación. Como os decía, esta declaración la revisamos en el equipo de asesores. Al final tardamos más o menos 2 días en revisarla. Ahora estamos yendo a toda caña y algunas las revisamos en el mismo día. Pero bueno, sí que la intentamos revisar. En caso de que veamos que todo está correcto, que no hay nada raro y que la información reportada tiene sentido, la presentamos directamente y así no es más sencillo el proceso para vosotros. En caso de que veamos algo raro, oye, este número es un poco alto para lo que estamos acostumbrados o te has eliminado esto y normalmente Hacienda lo tiene bien, pues nos ponemos en contacto con vosotros y antes de presentar, por supuesto, validamos cualquier cambio que pudiese haber. Y nada, pues esto es un poco el webinar. Espero que lo hayáis disfrutado, que os haya sido útil. Y ahora vamos a dedicar un rato a responder algunas preguntas, que hay varias por el chat. Entonces yo las voy a ir cogiendo, no sé si nos dará tiempo a todas. Y Paula nos ayuda respondiendo, que es la que de verdad sabe de esto. Entonces nada, mira, empiezo por el final. La última nos preguntaba Cristina que si no trabajas, ¿puedo cobrar algo por maternidad? Si no has trabajado, no. O sea, uno de los requisitos para poder aplicarse la deducción por maternidad es haber trabajado. Entonces, si hemos trabajado algún día, nos lo podemos aplicar. No implica
que hayamos tenido que trabajar todos los días del mes para poder marcar el mes trabajado, sino que alguno de los días del mes hayamos tenido que trabajar. Pero sí, es requisito para poder aplicarse la deducción que se haya trabajado en el año. Y la baja por maternidad es la excepción que sí que permite también como si hubiéramos Justo. trabajado, ¿no? Lo que pasa es que tienes que tener contrato laboral. O sea, no sirve haber estado en paro y haber cobrado la baja por maternidad y luego volver al paro. Tenemos que tener un contrato laboral asociado. Entonces, lo que sí que nos deja la ley es, oye, yo tengo mi contrato de trabajo, trabajo de forma normal, acabo de ser mamá y estoy de baja por maternidad, vale, pero tú tienes tu contrato y realmente es como si hubieses trabajado, lo que pasa es que pues estás de baja por maternidad. Pero sí que tienes que tener un contrato de trabajo, eso vinculado a la persona. Vale, luego nos preguntan, ¿las ganancias y pérdidas de Forex se pueden incluir como ingresos, como deducciones? No, o sea, es una ganancia o pérdida, no es una deducción. En la parte de futuros y derivados puedes ir y fusionas la ganancia o la pérdida obtenida de las transacciones. Normalmente en el reporte del broker te aparece, oye, total de ganancias o total de pérdidas. Pues como ha dicho Quique, en el caso de las cripto. Incluiríamos si hemos ganado en total de venta el importe de la ganancia y si hemos perdido en el importe de compra el total de la pérdida. Muy bien. Luego decía, poseo una vivienda en propiedad de la cual me he deducido la hipoteca desde que la compré, pues ha sido mi vivienda habitual. El año pasado la alquilé. ¿Puedo seguir deduciendo la hipoteca? Si la recupero como vivienda habitual, ¿podré seguir deduciendo la hipoteca? Ha perdido la consideración de vivienda habitual, entonces no podemos aplicarnos la deducción por inversión en vivienda habitual. Como su propio nombre indica, tiene que ser tu vivienda habitual y si la has alquilado, deja de ser tu vivienda habitual. Escríbenos para el caso en el que vuelva a ser tu vivienda habitual. ¿Hay algún supuesto en el que sí? No sé exactamente en el caso del alquiler, me surgen dudas, pero si al hacer el proceso nos escribes y nos preguntas, te resolvemos la duda. Vale. Luego nos preguntan, por ejemplo, ¿se pueden deducir gastos de teletrabajo? ¿En qué casos? No, es que los trabajadores por cuenta ajena no somos autónomos. Entonces, lo que la ley da derecho, no hemos entrado, porque es que es muy técnico de la caída, pero lo que te dice la ley es, vale, trabajador por cuenta ajena. Como a todos los trabajadores autónomos lo que hago es dejarles que reporten ingresos menos gastos, como tú, en principio, los gastos que vas a tener los debería cubrir tu empresa, lo que te digo es, como puedes tener algunos gastos que vas a cubrir tú, a todo el mundo de forma genérica le doy 2.000 euros de gastos estándar. Y dentro de esos 2.000 euros pues se incluye todo. En el trabajo pues eso, no te los puedes incluir. Vale. Luego aquí dice, si he presentado la renta y ya me han pagado, ¿puedo usar TaxDown para ver si me hubiese salido mejor y volver a presentar? Esta te la sabes tú, claro, que lo hagan. Al final, y ya no solo de este año, de los últimos 4, nosotros lo que decimos es, oye, la ley da derecho a que Hacienda nos revise durante 4 años, pero también a que nosotros revisemos la declaración durante 4 años. Entonces, si tenemos derecho a aplicarnos una deducción que no nos hemos aplicado en años anteriores, ese derecho lo mantenemos durante el plazo de prescripción. Por supuesto, en el periodo de campaña podemos presentar una declaración nueva y la última válida es la que se presenta ante Hacienda dentro del periodo voluntario, o sea, hasta el 30 de junio, pero incluso respecto a años anteriores, que nosotros también lo hacemos, es, oye, podemos revisar tus declaraciones de años anteriores y ver si tienes derecho a aplicarte alguna deducción que no venía incluida. Muy bien, voy a coger alguna de las primeras que le habían preguntado eh, hace mucho. Pues, por ejemplo, decía, con respecto a dividendos internacionales, he recibido dividendos de Estados Unidos que han sido impositados el doble, en el origen en Estados Unidos y en destino en España. ¿Cómo es exactamente el funcionamiento? Vale, el tema aquí es, esto es un pelín más complejo porque hay que mirar el convenio de doble imposición entre países, porque como residentes fiscales en España tributamos por nuestra renta de fuente mundial, es decir, por todo lo que hemos ganado en el año independientemente de dónde se genere. Y dirías, pues qué injusto
que también tenga que estar pagando en Estados Unidos cuando en realidad yo soy residente aquí fiscal y tributo por renta de fuente mundial. Y lo que te dice el convenio de doble imposición entre España y Estados Unidos es, oye, en España tributas por esos dividendos, pero Estados Unidos también tiene derecho a llevarse como una parte del pastel. Y entonces yo digo, Lin, yo residente fiscal estoy pagando 2 veces por el mismo concepto. Pues lo que puedo aplicarme es una deducción por doble imposición. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nosotros esto todavía no lo tenemos integrado en la app, estamos intentando hacerlo, pero lo que tienes que hacer es reportas el importe del dividendo y luego nos escribís por el chat y nos decís, oye, y el impuesto que yo he pagado en Estados Unidos ha sido de tanto. Y nosotros incluimos a mano el importe de la deducción, que lo que hace es que no pagues 2 veces por el mismo concepto. Eso es. Luego preguntar sobre la deducción de la Comunidad de Madrid por alquiler de vivienda para menores de 30. Cumpliré 30 en este ejercicio. ¿Cómo lo aplico? Solo para los meses hasta mi cumple. No, es hasta 35, o sea que todavía te la puedes aplicar. Pero si cumplieses 35, como ya tienes 35, si tuvieses 35 en 2020, dejarías de cumplir requisitos porque es para menores de 35. Pero bueno, te la sigues pudiendo aplicar. Muy bien. Luego preguntaban por aquí, ¿qué diferencia en la declaración hay entre una vivienda vacía o cedida a un familiar sin contrato de alquiler? Por ejemplo, a mi hija. Ninguna. Tú la tienes que incluir como vacía. Muy bien. El valor catastral no me viene relleno. ¿Dónde se puede consultar? En los recibos del IBI normalmente está. Es raro que no te venga, pero bueno, puede pasar. Si no, en los recibos del IBI debería venir. A veces pasa eso, sobre todo cuando hemos comprado la vivienda en el año, al final de año, que el catastro no ha reportado a Hacienda y entonces por eso no nos aparece ni la vivienda ni el valor catastral. Pues tendremos que verlo en los recibos del IBI para incluirlo. Venga, pues vamos a coger las dos o tres últimas. Sé que hay un montón de preguntas, pero ya se nos pasa un pelín la hora, pero como empezado un pelín más tarde, cogemos dos o tres y luego ya os digo, a través del chat, a través de support@taxdown.es, las que se queden en el tintero, enviárnoslas y estaremos encantados de ayudaros. Pero, por ejemplo, hay varias sobre gastos en los alquileres. Decía, el seguro de la casa, la comunidad, el IBI, la tasa de residuos, todos estos gastos se pueden meter. Y luego preguntaban, ¿te puedes desgravar gastos tipo cambio electrodoméstico, reparaciones? Vale, todos estos gastos que has ido mencionando sí los podemos incluir. Dos matices que son los que ha dicho Kika a la hora de hacer el proceso. Prorrateamos por los días por el porcentaje de titularidad y por los días de alquiler. Entonces, si no ha estado alquilado todo el año, no podemos incluir el seguro de todo el año. Podemos incluir el seguro por los días que haya estado alquilado en relación con 365 días. 366, que en 2020 fue bisiesto. Y luego, gastos de reparación. Hay que tener en cuenta dos cosas. Cuando tenemos gastos de reparación, que sería, por ejemplo, cambio una nevera, pero siempre una casa tiene nevera, podemos incluir el importe, el valor de la nevera. He tenido algún caso que me preguntan, oye, mi casa era mi vivienda habitual, yo cambié la nevera y luego a los 6 meses la alquilé. ¿Puedo incluir el gasto de la nevera? Pues no, porque es que en cuanto Hacienda lo revise va a ver que la fecha de inicio del alquiler es de agosto y tú cambiaste la nevera en enero. Es muy difícil que justifiques que es en relación con tu alquiler, pero siempre y cuando la casa esté alquilada y tú estés comprando un electrodoméstico porque se ha estropeado y lo tienes que reparar, es un gasto de reparación. Ahora bien, cuando incluimos elementos en la vivienda que aumentan su valor, lo tenemos que incluir como mejoras, que hay un apartado diferente en la aplicación. ¿Y qué pueden ser mejoras? Pues sobre todo son cosas eso, son cosas que hacen que la casa valga más. Pues, por ejemplo, si nunca he tenido aire acondicionado en la vivienda y instalo aire acondicionado, realmente no es una reparación porque no estás reparando un aire acondicionado que ya existe. Lo que te deja Hacienda es que te puedas ir incluyendo el 10% del valor de la reparación de forma anual. Y en la aplicación tendrías que incluir eso como mejora la cantidad que te ha costado instalar el aire acondicionado y se podría aplicar durante 10 años. Muy bien, pues nada, vamos a cerrar. Yo creo que una que yo creo que es más rapidita, que es en el caso del paro, tributa igual o diferente que un salario. Igual, exactamente igual.
Y luego una un poco más complicada, pero que puede afectar a bastante gente este año, que es, según la información suministrada por el SEPE, se inicia un proceso para regularizar las cantidades indebidamente cobradas. El importe a consignar en la declaración es una diferencia entre la cantidad y el importe regularizado, pero a fecha de hoy desconozco esta cantidad. ¿Qué debo hacer? Pues, o sea, normalmente, no normalmente, hay algunos casos en los que la cantidad ya aparece en la información de Hacienda. Pues si es tu caso, te lo puedes restar. Ahora, si desconoces el importe, reporta tal cual el total de rendimientos y una vez regularices con el SEPE las cantidades y le devuelvas las cantidades que debes, rectificamos la declaración, nosotros os ayudamos y pedimos la devolución del exceso de impuesto. Vale, pues yo creo que, oye, sé que hay un montón de preguntas, seguís preguntando. De verdad que sentimos mucho no poder responder a todos, pero ya os digo, os invitamos a preguntarnos en el mail y si no en el chat, y encantados de responder. Había muchas muy interesantes, la verdad, pero es que no nos da tiempo a responderos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos este rato. Espero que os haya sido útil, que hayamos conseguido responder algunas de las dudas que tengáis y que veáis el valor en esto que estamos construyendo. Y esperamos poderos ayudar a todos con vuestra declaración, la de este año, la de los 4 anteriores, como decía Paula, y las de todos los que queden por delante. Esperamos contar con vosotros. Así que nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta luego. Gracias, adiós.